Bueno, ante todo, buenas tardes, un gusto volver a encontrarnos en este espacio compromiso que el año pasado hemos hecho varias actividades, todas muy vinculadas a lo productivo y pensando también en otras temáticas. La verdad que pensamos, tanto como el año pasado y ahora, de poder juntarnos, de hacerlo presencial, de estar cerca y poder charlar, pero bueno, lo de la situación de pandemia nos obliga a utilizar la tecnología que también sirve y que también nos permite estar en contacto y seguir aprendiendo. Lo de Roy lo cuento rápido. Roy, la verdad que lo conocía a raíz de una charla interesante, un podcast en realidad, con Pepe Num, muy interesante sobre el campo argentino, y una nota en Nueva Sociedad, una revista también latinoamericana sobre ciencias sociales, y me ayudó a pensar mucho sobre el enfoque y el análisis del campo, sobre todo con la cantidad de prejuicios que tenemos algunos sectores políticos y el desconocimiento también, digo. Así que la herramienta histórica nos ayudó mucho. Hoy lo tenemos también a Enrique Esteves, que nos va a presentar la charla, un diputado nacional, una persona que conoce del tema y que la verdad que es un orgullo tenerlo cerca, y también llevarle temas para la discusión en el marco de lo nacional, en la legislatura nacional. Y también agradecer puntualmente a Raúl Estefanasi, que ha sido un poco el que pensó este nuevo ciclo de charlas, que son 5 encuentros. 2 encuentros van a ser con Roy Ora y otros 3 van a estar con Fernando Pedrosa, otro historiador. Así que van a ser muy interesantes, van a ser los días martes a las 19 horas. Los vamos a grabar y los vamos a subir a YouTube para que podamos tener acceso. Y también nos sirve, digo, para tener un intercambio, para poder pensar, eh, ir consolidando un relato, una discusión, pero además un conocimiento acabado para llevar políticas públicas, para poder discutir y salir un poco de este blanco y negro, de esta grieta que nos lleva permanentemente, sobre todo en los medios de comunicación. Así que es un gusto presentarlo a los dos, a Enrique, a Roy, y antes digo de presentar, me parece que es justo y es fundamental seguir haciendo mucha fuerza y pidiendo por la salud de uno de nuestros referentes, que es Miguel Lifchit, que la verdad que él nos ha acompañado mucho en la iniciativa de este tipo de charlas y hoy está pasando una situación de salud compleja, pero bueno, todos tenemos la esperanza de que va a salir adelante y vamos a hacer mucha fuerza desde acá. Así que Enrique, te voy a dar la palabra y nuevamente gracias y un gusto por estar presente a todo este público diverso que conozco que se ha sumado a esta charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, desde ya, lo más importante, enviar fuerza y buenas energías a Miguel, que está en un momento delicado y que las necesita. La verdad que es conmovedor ver las muestras de afecto, de cariño de mucha gente, eh, con lo cual tenemos obviamente la expectativa y la certeza de que Miguel va a mejorar. Así que gracias, Pablo, agradecer obviamente a, a este espacio, compromiso, y para mí la verdad que es un gusto presentarlo a Roy, eh, bueno, que va a disertar sobre, en este ciclo que, que organiza el espacio Compromiso, Desarrollo Territorial y Rural, que sin duda alguna es un elemento de debate y de análisis ausente en la actualidad de nuestro país, al menos desde un punto de vista reflexivo y y que nos ayuda a pensar un futuro diferente para nuestro país, ¿no? Y la verdad es que eh, lamentablemente transitamos siempre debates que parece que nunca nos permiten avanzar, que siempre quedamos estancados o incluso retrocedemos. Si uno mira por el espejo retrovisor de nuestro país, nota que existe una mayor desigualdad, nota que existe una mayor pobreza, nota que los índices, obviamente en términos sociales, son muy preocupantes y que tenemos todo para que nuestro país
pueda vivir otra realidad. Pero lo cierto es que también sabemos que construir una realidad diferente no depende de la buena voluntad de algún presidente o presidenta de turno, sino que depende de poder tener una mirada común hacia el futuro, es decir, salir de la coyuntura permanente que nos golpea, tomar decisiones obviamente en lo urgente, pero también pensar en el mediano plazo, en el largo plazo. Y nosotros lo que pensamos es que hay un elemento que es central para poder hablar de mediano plazo, que tiene que ver con la palabra acuerdos, con la palabra consensos, que son lo que permiten tomar decisiones que se sostengan en el tiempo para construir ese mediano plazo, esa estabilidad que necesitamos para poder pensar y construir un futuro distinto. Y en ese sentido, Argentina tiene problemas estructurales que como decía hace un momento, no los va a resolver un mero voluntarismo. Y la necesidad de políticas de Estado y la necesidad de una mirada a largo plazo que también nos permite reconstruir la confianza que está rota en la Argentina, es algo imprescindible. Por eso es que vemos con tanta preocupación realmente los niveles de debate político. Va a ser imposible que podamos vivir o construir un verdadero federalismo, por ejemplo, si no lo vemos en el marco de un proceso que va a deparar muchos años. Va a ser imposible que en nuestro país tengamos un modelo de desarrollo inclusivo si no lo pensamos en un mediano plazo. Y hay una ausencia de planificación estratégica absoluta. Y yo creo que en la provincia de Santa Fe, y bueno, y obviamente Sunchales, Rafaela, obviamente que son un poco el corazón productivo de nuestra provincia y también de nuestro país, hemos podido demostrar que pensando o que construyendo en base a coincidencias, en que teniendo una planificación estratégica y que con el elemento transformador que para nosotros es la participación, se han logrado objetivos en el mediano plazo, en el corto plazo, que son muy importantes. Y en esa planificación, lógicamente, que está lo rural, que está el campo argentino, como decía en la presentación Pablo, y que no podemos pensar el futuro en la Argentina sin conocer la historia, obviamente, de nuestro campo, de nuestro sector agropecuario, y que para construir una Argentina diferente claramente es un elemento decisivo. Yo, para dar dos ejemplos, ¿no?, de lo que pasa frecuentemente o recurrentemente en nuestro país. Hay dos temas que estamos discutiendo en estos días que están obviamente vinculados a la producción agropecuaria, pero que son estratégicos para el futuro del país, ¿no? Uno tiene que ver con el régimen de biocombustibles que se vence en unos días y es una ley que tiene muchos años, que tuvo resultados muy importantes, sobre todo resultados de los que anhelamos, ¿no? Cómo agregamos valor, cómo fortalecemos economías regionales, cómo fortalecemos una industria como la de biocombustibles que aparte también cumple con uno de los objetivos que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Y estamos a días de tener que renovar esta ley y no hay un consenso en torno a cómo miramos el futuro de este sector. Lo mismo pasa con la hidrovía, un elemento central para la Argentina. Me atrevo a decir que de los más importantes. Y tampoco existe un acuerdo en torno a cómo llevar adelante ese proceso. Bueno, creo que son algunos de los desafíos que tenemos por delante, pero para eso también es importante conocer procesos históricos
y un poco es de los que nos va hoy a hablar Roy, que voy a aprovechar para presentarlo. Roy es profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Es profesor principal de la cátedra de la Universidad de San Andrés, investigador principal del CONICET. También es profesor titular regular en la Universidad Nacional de Quilmes y es autor de varios libros. Y aprovechamos para pasar el chivo que recién nos comentaba Roy, que en unos días va a salir un nuevo libro que esperamos también con ansiedad porque la introducción que hizo bueno, genera expectativa, ¿no? Así que los dejo con Roy para escucharlo en la disertación de esta primera charla, que es la era del crecimiento exportador de 1860 a 1930. Y bueno, esperamos disfrutar de tu exposición, Roy. Bueno, muchas gracias. Como siempre, como corresponde, comienzo agradeciendo al diputado Enrique Esteves, que me acaba de presentar y que además me hizo un chivo, me pasó un chivo, así que no tengo nada de qué quejarme. Quiero agradecerle también a Pablo Pinotti y también a Raúl Estefanasi. Y por supuesto, a los amigos de Compromiso, que tanto hacen por el desarrollo de esta región tan importante de Santa Fe. Es un placer estar con ustedes y también es un honor también estar con ustedes. Y me uno también a los deseos de muy pronta recuperación de Miguel Lifshitz. Y por supuesto de todos aquellos que están atravesando situaciones difíciles en estos momentos, ¿no es cierto? Hay muchas familias que están ahí preocupadas. Y llama mucho la atención, lo señalaba Enrique, creo, el, las enormes muestras de cariño que despertó el difícil trance en el que está Miguel, así que esperemos que salga pronto y que todos tengamos buenas razones para festejar. Lo que tengo que hacer yo acá, lo tengo que hacer en dos reuniones. Una primera donde voy a charlar un poco sobre, presentar algunas ideas sobre la era del crecimiento exportador, y una segunda donde me voy a tratar de focalizar, en la etapa donde la economía argentina estuvo dominada por la industrialización por sustitución de importaciones, de los 30 en adelante, del peronismo en adelante. Ahora me voy a concentrar en el periodo anterior. Y la charla tiene un título que es Lecciones para el presente. Yo creo que esa es una palabra grande, es una palabra un poco pomposa. Y más bien yo preferiría decir, ahora que lo pienso, mejor que pensar en términos de aprendizajes, de experiencias que nos ayudan a reflexionar. Vieron, los académicos a veces somos un poco pomposos, a veces creemos que sabemos demasiado. Yo lo que propondría un poco más humildemente es que, como nadie es dueño del futuro, como nadie tiene la clave del futuro, que pensemos en términos de algunas aproximaciones al pasado que nos ayuden a encuadrar los problemas del presente. No a resolverlos, por supuesto, porque la resolución de los problemas pasa por otro lado. Los problemas argentinos, me parece, tienen fundamentalmente una dimensión política, lo señalaba Enrique hace pocos minutos, no son necesariamente problemas técnicos, pero en todo caso lo que tenemos que hacer los historiadores, lo que me parece que mejor podemos hacer, es tratar de expandir un poco el arco del debate ciudadano, ofrecer ideas para una reconstrucción más rica de la naturaleza de nuestros problemas y de nuestra trayectoria histórica y de dónde estamos parados, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de plantear algunas ideas un poco en esta clave, teniendo como mirador la cuestión de, bueno, el campo en la era de crecimiento exportador, 1850, 1930, ¿no es cierto? ¿Qué es el campo? ¿Con qué promesas se lo asoció? ¿Qué le dio a la Argentina? Y en la próxima me enfoco más en, bueno, ¿qué le puede dar en el futuro? ¿Sí? Bueno, entonces comienzo diciendo lo siguiente. Durante un tiempo, los argentinos hablaron poco de campo. ¿De qué se hablaba en el siglo XIX? Se hablaba sobre todo de ciudad y campaña. Y
Pongo un ejemplo de esto. Sarmiento, 1845, escribió un libro que se llama Facundo, Civilización y Barbarie. ¿Y ahí qué nos está diciendo? Nos está diciendo el campo en la Argentina del siglo XIX, el campo durante mucho tiempo tuvo mala prensa. Eso ya pasaba en el periodo colonial. Ahí, en el periodo colonial, la idea dominante es la modernidad, la civilización, el progreso, son fenómenos eminentemente urbanos. Y el campo es el atraso, la barbarie, formas políticas retardatarias. Esa es la visión dominante durante mucho tiempo, ¿sí? Y esa es la visión que Sarmiento quiere combatir con la idea de decir, bueno, para que arraigar una sociedad, para construir una sociedad moderna, para arraigar, por ejemplo, instituciones republicanas y democráticas, lo que hay que hacer es transformar el campo, ¿sí? Y durante mucho tiempo estas ideas eran una especie de sentido común. Y esas ideas empezaron a cambiar, empezaron a perder fuerza hacia 1870, 1880. Esa idea que es, en esencia, una distinción que dice, el campo es el atraso, la ciudad es la modernidad. ¿Sí? Y eso se fue borrando. ¿Por qué se borró? Yo creo que hay dos grandes motivos ahí. El primero es que la Argentina construyó una política más institucionalizada. La Constitución de 53-60, la formación de un sistema político nacional, la emergencia de partidos políticos, la emergencia de un debate en la prensa, el fin de la era de la guerra civil. Eso pasó más o menos entre 1850, caída de Rosas, y la llegada de Roca al poder, ¿sí? Entonces, ya la idea de que el campo era un problema, que era el lugar donde se construían liderazgos políticos, como el de Rosas, empezó a perder peso, ¿sí? En una Argentina que se estaba urbanizando. Y junto con eso vino otra idea, otra visión, otro proceso, si quieren, que es la modernización productiva del campo argentino. Eso comenzó a tomar fuerza en las décadas de 50, 1850, pero sobre todo del 1880 en adelante. Y el indicador más potente de eso, o uno de los indicadores más potentes de ese cambio, es el hecho de que cuando uno mira, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las exportaciones argentinas, entre 1870, 80 y 1930, lo que observa es que es la más veloz, no solo de América Latina, sino que es una de las más veloces del mundo. El campo se convirtió en una locomotora de crecimiento. Y uno puede hacer distintos cálculos, pero más o menos todos dan lo mismo. Es el país de América Latina donde las exportaciones crecen más rápido y ajustado por población, es decir, considerando el incremento de la población, sigue siendo el más veloz. Es decir, no solo las exportaciones totales, sino las exportaciones per cápita crecen a una tasa muy, muy veloz, más rápido que la mayoría de los países de ese tiempo, de los países a los que les fue bien. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Muy, muy rápido. Este es un fenómeno que hoy nos parece raro, porque la Argentina hace 50 años que no hace crecer su producto per cápita. En ese momento lo doblaba cada 10 años más o menos. Muy veloz, ¿sí? Bueno, entonces acá viene la pregunta, ¿por qué tanto crecimiento? ¿Qué es lo que hizo posible tanto crecimiento? Y la primera cosa que hay que decir es, el mundo estaba armado para la Argentina. El mundo estaba armado para que la Argentina le fuera bien. ¿Por qué? Bueno, mercados cada vez más abiertos, una tecnología de transporte, en esa época el barco de vapor, el ferrocarril, que abarataron mucho los costos de los fletes y permitieron la integración de mercados muy distantes, que hasta entonces estaban poco comunicados, y le permitieron a la Argentina exportar, llevar a los mercados del Atlántico Norte sus productos. También, por supuesto, esto a veces se lo formula bajo la idea de la división internacional de trabajo. Digamos, urbanización en Europa, crecimiento de la población urbana, crecimiento de la población que no produce su alimento, sino que lo compra en el mercado, lo consume, y por tanto, grandes oportunidades para la expansión productiva en lugares como la Argentina, como Australia y demás, ¿no es cierto? Pero, esto es cierto, pero también hay que tener en cuenta que esa era una posibilidad virtual. Lo que hacía falta era
también que se produjeran procesos de cambio tecnológico que permitieran digamos, ese fenomenal crecimiento de las exportaciones argentinas. Y cuando uno lo mira en perspectiva, eso fue grande. Periodo colonial hasta Rosas, más o menos, el campo cambió poco desde el punto de vista tecnológico y productivo. Y desde los años 60, 70, verdaderamente se transformó mucho. A punto tal que en nuestra época ya hay cosas que nos olvidamos. Por ejemplo, una de las cosas que nos olvidamos es que en un momento las mejores tierras de la Argentina estuvieron cubiertas de ovejas. Durante la segunda mitad del siglo XIX hasta 1890, más o menos, la principal exportación argentina fue la lana. Y 2/3 de las exportaciones totales eran de lana. La Argentina se convirtió en uno de los 2 o 3 principales exportadores mundiales de lana. Y eso después fue quedando atrás y apareció, pues empezó a cobrar forma, lo que quedó como asociado en el sentido común con la imagen tradicional del campo argentino. El campo del trigo, el campo del maíz, el campo del vacuno refinado, ¿no es cierto? De esas razas europeas que todas ellas habían sido importadas, ¿no? Y junto con eso vino la agricultura. Una agricultura que en la Argentina nació muy moderna. Nació muy moderna porque, bueno, la Argentina no tenía una tradición agrícola importante. Se producía muy poquito para consumo local, pero desde la década del 80 creció mucho la exportación de, primero de trigo y después de maíz. Y para que creciera, el principal elemento que favoreció ese crecimiento, que hizo posible ese crecimiento, fue una muy veloz mecanización. No es algo nuevo el hecho de que haya mucha tecnología, muchos fierros en el campo. Eso es parte de la historia del campo argentino. De otra manera, no habría sido posible una expansión tan veloz que en el curso de 20 años más o menos llevó el trigo y el maíz hasta lo que era, en la época era la frontera, digamos, tecnológica, ¿no es cierto? Donde se podía cultivar con la tecnología del momento. Esto, por supuesto, antes de que la siembra directa, las semillas genéticamente modificadas, cambiaran esto. Eso más o menos se produjo hasta 1910, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira eso, se ve mucha transformación. Y por tanto, entonces ahí aparece una idea de campo como modernidad, como locomotora de crecimiento. El otro factor que hay que incorporar en esta descripción muy rápida es el hecho de que el factor, no sé si el fundamental, pero el más original y muy importante desde el punto de vista social, la gran inmigración. ¿Qué significa esto? Pues es muy importante en qué sentido. La Argentina es el país más modificado por los flujos migratorios en el siglo XIX y una parte muy importante del siglo XX. Es el país que más inmigrantes recibió en el mundo como proporción de su población, en términos relativos. Más que Estados Unidos, más que Australia, por supuesto, más que cualquier otro país latinoamericano. Basta ver los nombres que yo encuentro acá en la pantalla para comprobar eso, ¿no es cierto? No quiere decir que no hay otras historias en la Argentina, poblaciones originarias, por supuesto, pero la presencia inmigratoria fue muy, muy importante. Mucho más que en otro país. En cualquier ciudad grande del litoral, en 1880 o 1910 o 1920, incluso un poco más tarde, la mayor parte de los varones habían nacido en Europa. ¿Sí? Es decir, por cada nativo había por lo menos un extranjero, adulto. ¿Sí? Es decir, eso fue raro, es un fenómeno raro. Y esto nos está hablando del atractivo de esa Argentina, sobre todo para la inmigración mediterránea. Entonces esto, yo digo, bueno, es una historia en línea general, la que vengo describiendo, conocida, que se puede narrar con distintos énfasis. Una historia que hizo rico a algunos terratenientes, que le dio un horizonte de progreso a muchos inmigrantes, que creó una economía muy dinámica. Pero yo creo que esto es solo parte del paisaje que tenemos que tratar de reconstruir o digamos así, presentar. Porque la pregunta que a mí me parece interesante hacernos es, bueno, ¿cuál fue el impacto de ese formidable crecimiento exportador, el más importante de América Latina, sobre otros sectores, sobre otras realidades sociales y productivas? Y me voy a detener muy rápidamente en dos sectores. Voy a mirar dos cosas. Una, la ciudad.
el problema urbano, el crecimiento urbano, y después digo 2 o 3 cositas sobre la industria manufacturera. ¿Sí? Bueno, entonces, 2 o 3 cosas sobre la ciudad. Una de las cosas que a veces nosotros nos olvidamos, no tenemos del todo en cuenta, es que la Argentina es una sociedad muy urbanizada, desde muy temprano. Esto significa que ya, por ejemplo, para 1914, más de la mitad, más del 50% de la población total del país, y en las provincias pampeanas, 2/3 vivía en ciudades, tenía residencia urbana. ¿Esto qué significa? Es decir, significa que el lugar que era la locomotora de crecimiento, la pampa, ¿no es cierto? Esa pampa que producía toneladas y toneladas de trigo, maíz, carne y demás, lanas y demás, era también una sociedad urbana, una sociedad que estaba entre las más urbanizadas del mundo en ese momento. Eso, por ejemplo, hay unos lindos trabajos de Alfredo Palacio que los muestran. Es uno de los países, está más urbanizado que Estados Unidos, más urbanizado que Alemania, más urbanizado que Francia, que tienen sociedades campesinas grandes. Eso en Argentina es mucho más chiquito. Y más bien lo que vemos es digamos, la muy alta tasa de urbanización. Y cuando uno se pregunta, y bueno, ¿por qué es tan alta? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que hizo posible esa alta tasa de urbanización, entre las 2 o 3 más altas del mundo, es la alta productividad agraria. Es decir, la mayor parte de la gente en Argentina en 1900, 1910, 20, 30 y más tarde, por supuesto, también, no se ganaba la vida trabajando la tierra, sino que residía en ciudades importantes. Menciono 2 ejemplos. Uno, Santa Fe, Rosario en particular, ¿no? Miro Rosario, la ciudad que más rápido creció. En 1850, Rosario era una aldea ahí sobre el Paraná, ¿no es cierto? Muy chiquitita. Y fue la ciudad que más rápido creció de esa Argentina, a una tasa de crecimiento demográfico casi 6% anual. Y cuando empezó la Guerra Mundial, 1914, era una ciudad ya de 250.000 de habitantes, muy grande para los parámetros de la época. Y por supuesto, bueno, la Argentina tiene una super ciudad, una megápolis que apareció muy temprano, que se llama Buenos Aires. Esa no creció tan rápido, porque ya tenía una historia previa, pero se convirtió en la ciudad más grande del hemisferio sur. No había ninguna ciudad al sur del Ecuador tan grande como Buenos Aires. Y en América del Sur, por supuesto, ninguna. México, Ciudad de México, San Pablo, Río de Janeiro, mucho más chiquitas. En América solo había 3 ciudades más grandes que Buenos Aires, que son ciudades norteamericanas. Nueva York, enorme, muy pujante, y otras 2 ciudades, Filadelfia y Chicago. Pero si uno mira el panorama, una de las cosas que se destaca es que la Argentina tiene expansión agraria y al mismo tiempo urbanización. ¿Sí? Bueno, y esto yo creo que hay que vincularlo con la muy alta productividad agraria. Es decir, ese proceso de expansión agropecuaria tuvo un componente inclusivo en el sentido de que generó una serie de derrames hacia otros sectores que permitieron la emergencia de ciudades grandes. Ciudades donde, por ejemplo, hay que señalarlo, muchos inmigrantes querían ir a vivir. La mayor parte de la inmigración que vino a la Argentina fue una inmigración que eligió ir a las ciudades. Por supuesto, hay una historia de la inmigración rural, es muy importante, en Santa Fe la conocen, es parte de la historia de la provincia, pero en muchos lugares la mayor parte de los inmigrantes elegía residencia urbana. Esto los que hicieron historia de inmigración lo conocen bien. ¿Por qué motivo? Bueno, un poco por las mismas razones por las cuales la mayor parte de los migrantes en nuestro tiempo, si pueden, van a ciudades. Porque el mercado de trabajo es más grande, porque es más fácil encontrar amigos, porque es más fácil estar con gente del mismo lugar de origen, ¿no? Porque es más fácil encontrar pareja, ¿sí? Porque, bueno, a veces la vida es más sencilla y la industria del entretenimiento está más desarrollada, porque la infraestructura escolar es mejor para los hijos. Hay muchas razones que hacen a la ciudad en condiciones similares una opción que muchos eligen, no todos, pero una parte importante eligen, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno es un fenómeno que
nos está diciendo la potencia de ese crecimiento agrario, que vino también acompañado de, en ese periodo, mucho desarrollo de la infraestructura urbana. Eso se ve, por ejemplo, en los grandes palacios de Buenos Aires o palacios públicos de Rosario, las escuelas, tribunales, el Congreso, la legislatura, ¿no es cierto? Mucha inversión pública en, eso, en ese sector, que también se observa, por ejemplo, cuando uno mira otras cosas, ¿no es cierto? Empleo público, creció con mucha fuerza. Un dato les doy. Sector educativo, pagado por el Estado federal. En 1890-95 había 20.000 empleados en el sector educativo. 20 años más tarde, ese número se había multiplicado por 5, es decir, había crecido mucho más rápido que la población. ¿Sí? Se había incrementado el peso del Estado. Bueno, entonces tenemos este fenómeno, muy, muy importante. Crecimiento, es decir, la expansión exportadora contribuyó a construir una sociedad más compleja que le daba mucha relevancia a la vida urbana, que permitió de manera hacer compatible desarrollo exportador con crecimiento urbano. El otro foco al que me quiero referir también muy rápido es diversificación productiva. ¿Sí? Y cuando uno mira esto, bueno, podemos mirar distintas cosas, desarrollo de sectores de servicios, pero me interesa concentrarme muy rápidamente en el sector manufacturero, la industria manufacturera, porque a veces se dice que la industria nació más tarde en la Argentina. Vino después de la Gran Depresión, vino con los 30, vino con el peronismo. No, no es así. Cuando uno mira la evidencia cuantitativa y también los estudios que hay sobre el tema, ¿qué es lo que se observa? Que el crecimiento exportador generó, alcanzado cierto punto, una demanda muy grande que fue satisfecha por un sector manufacturero en expansión. Y cuando uno lo mira, ¿qué es lo que se observa? Que la industria, el Producto Bruto Industrial, creció más rápido que las exportaciones. Desde más o menos 1880, cuando el mercado alcanzó cierta escala y empezaron a aparecer empresas manufactureras que utilizaban lo que en la época era tecnología moderna y producían en escala, la industria empezó a crecer más rápido que el sector agrario. Creció más rápido en parte porque arrancó de más abajo, ya todavía poco, pero creció rápido. ¿Y cuál fue su principal factor, su principal, digamos así, dinamizador? El principal dinamizador fue el crecimiento del mercado. El hecho de que había, sobre todo, una población urbana con niveles de ingresos relativamente altos para la época. Cuando uno mira, bueno, cómo eran los salarios, ¿qué se observa? Los salarios argentinos eran altos a escala internacional. Mucho más altos, por supuesto, que los de otros países de América Latina, porque Argentina estaba un escalón más arriba, pero también podían compararse bien con los salarios del sur de Europa. ¿Sí? Esa es la razón por la cual tuvimos inmigración europea. Esos inmigrantes no venían a percibir salarios más bajos, venían porque había un diferencial de ingreso. Así como hoy muchos trabajadores de América Central, de México, se van a Estados Unidos porque los niveles salariales son más altos, entre otras razones. Eso mismo explica una parte importante del fenómeno migratorio, ¿no es cierto? Es decir, no solo que la industria, digamos, creció más rápido que la producción agropecuaria, sino que creció sobre todo porque contaba con un mercado que se iba expandiendo al ritmo de la expansión manufacturera. Bueno, entonces este es un panorama que en líneas generales describe una Argentina en expansión. Y me hago 2 o 3 preguntas muy rápido, que yo creo que son las cosas importantes, o parte de las cosas importantes vienen por acá, que referías a mejora del bienestar popular. ¿Fue bueno o fue malo para las mayorías esto? ¿Les dio un horizonte de progreso más amplio o similar al anterior? Y yo creo que ahí, cuando lo vemos, bueno, una dimensión, ya la mencioné, el hecho de que los salarios son más altos, y eso dice mucho. Un segundo elemento que tenemos que señalar es que esta es una Argentina sin desocupación, a diferencia de la que nosotros conocemos, es decir, es una Argentina sin desocupación a punto tal que importa trabajadores.
¿no? Que necesita trabajadores traídos de Europa, que llegan en barcos y que cuando se bajan, rápidamente encuentran un trabajo. Por ahí el primero que encuentran no es el que más les gusta, no es el que quieren, pero la demanda de trabajo casi siempre, salvo en contextos muy específicos, porque también hay crisis, por supuesto, es una economía muy abierta, el mundo la golpea a veces, la oferta de trabajo es más grande que la demanda. Y eso se va a mantener por lo menos hasta la década de 1920. Pero, entonces, esto es una parte muy importante de una historia de progreso argentino, pero me interesa marcar dos cositas más. Una, además de salarios, cosas que tienen que hoy podríamos llamar indicadores de desarrollo humano. Muy rápido, ¿no es cierto? Una, alfabetización, progreso de la alfabetización. Y se ve que es muy rápido. No me voy a detener mucho en esto, no tengo mucho tiempo, pero, digamos así, la política pública estrella de la Argentina liberal fue la educación. Por eso ahí está Sarmiento en ese pedestal que nadie después criticó, ¿no es cierto? Todavía sigue siendo el emblema de un sistema público potente. Sarmiento no lo creó, él puso los primeros ladrillos de ese monumento, después vino la ley 1420 más tarde, y después vino financiamiento, que sin mucho financiamiento la educación es difícil de sostener. Financiamiento y la creación de una burocracia de maestras, los colegios normales y demás, que llevaron la educación mucho más lejos que en cualquier otro país latinoamericano, con la excepción de Uruguay, que está parejo con nosotros, ¿no es cierto? Y cuando uno lo ve, ese fenómeno es notable, la veloz caída de la tasa de analfabetismo. No es solamente que, para que caiga el analfabetismo en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, no hace falta solamente que haya escuelas. Eso es muy importante. Hace falta también que las familias digan, voy a mandar a mi hijo a la escuela. No lo necesito trabajando. Tengo un ingreso familiar lo suficientemente alto como para retirar a mi hijo 3, 4, 5 años del mundo del trabajo, hacer lo que aprenda los rudimentos de la lectura, de la escritura. Si puedo, le doy más, quizás más adelante, quizás pueda llegar al colegio secundario, no todos llegaban en esa época, pero digamos así, esto es una cosa que nos habla de la oferta pública, pero también de la demanda de la sociedad y las posibilidades de alfabetización de la sociedad, que muchas sociedades todavía no estaban tan desarrolladas. Entonces, incluso si uno compara la cuestión de la alfabetización, el muy veloz descenso de la alfabetización, con lo que pasaba, por ejemplo, en la Europa mediterránea, en España, en Portugal, en Italia en ese momento, se ve que la Argentina está un escalón más arriba. No está tan alto como Inglaterra, no está tan alto como Alemania, no está tan alto como Estados Unidos o como Australia, que siempre estuvieron más arriba, pero sacando esa primera línea, que es como la de digamos así, la NBA mundial, la Argentina no está tan mal y sobre todo hay progreso veloz. Y el otro indicador que me parece nos dice algo sobre el hecho de que esta Argentina estaba dándole a sus mayorías posibilidades de progreso, tiene que ver con el otro indicador que podemos tomar es expectativa de vida. ¿Cuántos años vivían los argentinos? Promedio. Y ahí lo que se ve es que hay un cambio muy importante. Las primeras evidencias fuertes las tenemos con el primer censo nacional, que nos da un panorama de todo el país. Y ahí la expectativa de vida promedio, ¿saben cuánto es? Estamos bastante atrás todavía. Como muchos otros países, 26 años. La expectativa promedio de vida promedio de los argentinos en 1869 es 26 años. Está muy marcada por ¿qué cosa? Muy alta mortalidad infantil. Y como uno mira después, los censos nacionales nos ayudan en esto, uno lo que ve es una muy importante mejora, una muy importante extensión de la esperanza de vida. Tenemos una información, no para todo el país, pero tenemos para la ciudad de Buenos Aires. Y la esperanza de vida pasó de 26 años a 40
para 1890 y para la Primera Guerra Mundial estaba en casi 49 años, esperanza de vida promedio. Para nuestro tiempo es muy poco, son hoy niveles africanos, ha habido mucho progreso social en el siglo XX y en el siglo XXI, pero para ese mundo es un cambio muy importante. Piensen que en el lapso de la vida de una generación, en 40 años más o menos, la esperanza de vida promedio creció 22 años en la ciudad de Buenos Aires. Es una revolución. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Sobre todo, lo más importante, se están muriendo menos chicos en los primeros años. ¿Y eso de qué nos habla? Progreso de la política pública. Sobre todo, agua corriente. ¿Sí? Pero bueno, pero hay más cosas, porque, por supuesto, esto está vinculado con mejoras de alimentación, más conocimiento por parte de las familias de cómo hay que cuidar a los niños, seguramente mejora, más alimentación, más abrigo, más vivienda, un poquito mejor de, digamos así, de calidad de vida que contribuyen a todo esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando uno lo mira, y uno podría extender esto a la década del 20, no me voy a meter mucho, que fue una década de bastante progreso popular, con mejores salarios, los dorados años 20, ¿qué es lo que se ve? Para decirlo rápido. Que, bueno, la Argentina, esa Argentina agroexportadora, ¿le fue bien en qué sentido? No solamente en el sentido de que creó una economía rural muy dinámica, que metió las exportaciones argentinas en los mercados del Atlántico Norte, no solo que logró tasas de crecimiento muy significativas, sino que también, comparado con las sociedades de ese tiempo, ¿no? Con las nuestras, fue muy generosa con sus mayorías. No tanto, por supuesto, como países como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá, que estaban un escalón más arriba en términos de desarrollo humano, pero junto con Uruguay, parecido a Uruguay, el país latinoamericano que mejor logró capitalizar las oportunidades que ofrecía esa etapa de expansión de la economía global. En la era de la globalización, en la primera globalización, esa etapa que va más o menos de 1870 a 1930, a la Argentina le fue bien. ¿Le fue bien qué significa? Que logró diversificar su economía, empujar la urbanización, aumentar el nivel de ingreso, incrementar las posibilidades de progreso de movilidad social y, bueno, y sobre todo, digamos así, resumiendo, escalar posiciones en la siempre muy difícil tarea de incrementar el bienestar popular. Y eso, visto de otro lado, se llama ciudades en expansión, una agricultura que se moderniza, una industria que crece, inmigrantes que siguen llegando pensando que la Argentina les ofrece un futuro mejor que el que tenían en Europa. ¿Sí? Bueno, entonces yo hasta acá estoy simplificando un poco, estoy presentando muy rápido un panorama general, pero un poco la pregunta que me quiero hacer en este momento es, ¿podría haber seguido la Argentina progresando por ese camino? Yo hago una descripción muy positiva de esta etapa, ¿no? Yo creo, hubiera sido lindo que eso pasara, ¿sí? Porque eso además, me parece, tenía que venir acompañado de una era de reforma social, con más legislación laboral, que hasta entonces había poca, con sindicatos más fuertes, con organizaciones gremiales sindicales más poderosas, con un movimiento obrero que iba a empezar a, no digo a ponerse en el lugar central en la disputa política, pero que iba a empezar a jugar un papel más central en la vida pública. Y por supuesto, con clases medias con más voz en la discusión pública. Hasta los años 20, chiquitita. ¿Sí? Yo creo que ese camino hubiera sido lindo, pero no pasó. ¿Y por qué no pasó? Bueno, mucha gente en la Argentina pensaba que la Argentina iba en esa dirección, pero no pasó porque el mundo cambió. Y el cambio que se produjo en el mundo fue sobre todo consecuencia de la Gran Depresión. Esa decisión, el cambio, digamos así, en el entorno en el que se movía la Argentina, fue una decisión que la Argentina, a la que, digamos así, en la que la Argentina no participó. La Argentina se había adaptado muy bien a funcionar en el mundo pre-Gran Depresión, tenía dos cosas muy poderosas, ¿no es cierto? Sobre todo una pampa
que era la base en torno a la cual armó su economía, y en torno a eso se fueron creando otros motores, pero llegado a un cierto punto, el mundo le dio la espalda a la Argentina. ¿Sí? Bueno, hablo de lo que viene después en la próxima, y simplemente quiero plantear 2 o 3 preguntas, ¿no? Ahora estamos en un momento oscuro. Este año es oscuro, el año anterior fue oscuro, quizás el que viene también, no lo sabemos todavía, ¿no es cierto? Pero el mundo de nuestro tiempo otra vez le tiende la mano a la Argentina, o le tiende una mano, no sé si es una mano tan generosa, pero otra vez le tiende la mano, ¿no es cierto? Ya no es tanto la demanda de productos primarios, alimentos y cosas similares que viene del Atlántico Norte, sino que ahora el motor de crecimiento está en el Asia. Y desde comienzo del siglo XXI, ese motor de crecimiento tiene una fuerza muy, muy considerable. Entonces acá viene la pregunta, que dejo simplemente planteada, pues es una pregunta que admite, requiere más desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, yo, digamos así, presentaba una imagen muy positiva sobre esa Argentina, entonces viene la pregunta, ¿podemos volver a caminar por esa misma senda? ¿Por la senda de una Argentina agroexportadora? ¿Podemos pensar en un país que hace de su sector exportador, de su pampa, el principal motor de crecimiento? Yo ahí digo, no estoy convencido, más bien soy cauto. ¿Por qué motivo? Porque la Argentina de hoy es distinta a aquella. Porque en el medio pasaron cosas importantes. En el medio, en ese siglo, en las 50, 70, 80 años intermedios, la Argentina se transformó de manera decisiva. Una transformación muy importante es el ascenso del sector industrial al papel de principal dinamizador del crecimiento. ¿Sí? Y esto, en principio, después lo podemos ver en la próxima, yo creo que tuvo sus luces y sus sombras, pero dejó una Argentina cambiada. Y hoy además, los menciono muy rápido, tenemos otros factores que nos dicen nuestra Argentina es distinta a aquella. ¿En qué sentido es distinta? Lo mencionaba hace un rato. Esa Argentina importaba trabajadores, traía trabajadores de Europa. Era uno de los países que más inmigrantes atrajo en el mundo, y por supuesto el que más atrajo en relación a su población nativa, o que ya estaba instalado acá, ¿no es cierto? Era una Argentina que necesitaba trabajadores. Y hoy estamos en la situación inversa. Es decir, hace mucho tiempo los trabajadores no sobran. O en todo caso, para decirlo de manera más precisa, el sistema productivo argentino no está en condiciones de absorber la totalidad de los brazos, la energía productiva que los argentinos son capaces de producir. Es un escenario completamente distinto. ¿Sí? Tenemos una tasa de desocupación altísima hace por lo menos 3 décadas, desde los años 90 sobre todo, ¿no es cierto? Que ha venido creciendo, y no hemos encontrado la manera los argentinos no hemos encontrado la manera de dar vuelta a esa historia. ¿Sí? Y yo creo que, si bien está muy claro que necesitamos un sector exportador dinámico, un sector exportador que nos provea de las divisas que son necesarias para importar muchos bienes, y también para no tener los problemas de inestabilidad macroeconómica que tenemos cada 2 por 3, ¿cierto? Es decir, el país que no tiene moneda, el país que no tiene ahorro, en el que todos ahorramos en dólares, todos esos problemas están de una manera o de otra vinculados con la debilidad del perfil exportador argentino. Eso hoy no lo tenemos, ¿no es cierto? Necesitamos mucho más, una Argentina mucho más pujante en términos de exportaciones, y el sector rural tiene un papel decisivo que desempeñar ahí, pero me parece a mí, está claro que solamente con un sector exportador dinámico como el que existió hasta la década de 1930, no vamos a resolver el principal problema de la Argentina hoy. Principal problema económico, y en gran medida un principal problema social, que es un mercado de trabajo que no funciona, que no genera empleo, que condena un sector muy importante de las clases populares
a vivir del plan social, a mal vivir del plan social, y a otros les recorta las oportunidades de progreso, ¿no es cierto? Así que yo digo, ella es una Argentina que nos enseña algunas cosas, pero me parece que la idea de celebrar aquello como una Argentina a la que hay que retornar, que simplemente volviendo a poner al sector exportador en el lugar de motor de la economía, tenemos los problemas resueltos, es una perspectiva que yo no comparto. Independientemente del hecho de que tenga una valoración muy positiva de lo que fue esa etapa, ¿no es cierto? No solo en términos de crecimiento, sino de creación de una economía más compleja, de apertura de oportunidades para que muchos argentinos, no todos, porque por supuesto hay cosas que de ese periodo que no me gustan, también hay que decirlo, creció la desigualdad. Cuando hay mucho crecimiento, cuando el crecimiento es muy veloz, uno de los fenómenos que suele acompañarlo es un incremento de la desigualdad, ¿no es cierto? Pero en esa etapa, ese incremento de la desigualdad vino acompañado de una mejora relativa de los de abajo. Se dieron las dos cosas. Ricos, mucho más ricos, pero también mejora de los salarios y oportunidades de progreso para los de abajo. No fue una Argentina democrática en el sentido de que se acortó la brecha entre los de arriba y los de abajo, pero los de abajo claramente vieron mejoradas sus condiciones y, bueno, en el momento, diría yo, en el que tendría que haber entrado la Argentina a la gran discusión sobre cómo avanzamos para hacer a la sociedad más democrática, cómo creamos instituciones estatales que regulen el mercado de trabajo, que protejan a los trabajadores de la arbitrariedad del capital, bueno, vino esa gran conmoción que se llama Gran Depresión, y ahí se produjo ese fenómeno, si quieren, bueno, de desvío del rumbo que hasta ese momento la Argentina venía desplegando. Y por tanto, bueno, me parece que eso es pasado, nos enseña algunas cosas, pero no soy de los optimistas que dicen ahí está el futuro de la Argentina, ¿no es cierto? Me parece que esa es una visión frente a la cual tenemos que tener algunos reparos. Bueno, paro acá porque ya son las 8 en punto, así que me detengo en este momento y le agradezco a todos mucho por su atención. Muy bueno, Roy, y bueno, Enrique, con la introducción interesante, muy bien. Si les parece, si están de acuerdo, acá hay una pregunta que la hace Daniel García y dice: Roy, por favor, ¿nos podés contar cómo era el tema impositivo en aquellos tiempos? ¿Cómo lograban el bienestar general? Bueno, la distribución evidentemente más equitativa, lo explicaste recién, y cómo cómo eran los temas en aquellos tiempos, vinculado a lo tributario sobre todo. Bueno, ¿querés que conteste esto? ¿Voy a responder la pregunta? Bueno, esta es la estructura fiscal de esa Argentina es muy distinta a la que conocemos. Primer dato importante, la Argentina tenía comparativamente un Estado grande, no era un Estado chiquito. Esa idea de que la Argentina liberal era chiquita, los historiadores no la han desmentido. Por supuesto, si la comparamos con el Estado de nuestro tiempo, sí, es mucho más chico, pero comparado con lo que eran los estados de ese momento, el peso del Estado era relativamente grande. ¿Eso con qué tiene que ver? Bueno, eso se observa en el hecho de que era un Estado, primero, ambicioso en términos de política pública. Menciono dos políticas públicas importantes que costaron mucha plata. Una, ya me referí, educación. El programa educativo más poderoso del mundo de habla hispana. Durante mucho tiempo la Argentina fue el faro para, bueno, cómo tiene que ser un sistema educativo. Todavía nos volvemos con nostalgia sobre eso. Eso costó plata, alguien lo pagó. Y segundo, la principal inversión de ese tiempo, hay algunas inversiones urbanas en la ciudad, infraestructura y demás, infraestructura urbana, pero hay una muy, muy importante que es ferrocarril. Eso se hizo en gran medida, no tanto en La Pampa, no tanto en la región más productiva, pero en el resto del país
se hizo con inversión pública. Y eso en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, era muy caro. Era el principal, era el bien más caro que existía en ese tiempo en el mundo, el ferrocarril. Y la Argentina desarrolló una red ferroviaria grande. La de La Pampa la pagó el dinamismo del capitalismo agrario, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero el ferrocarril a Jujuy no lo pagó el gobernador ni los contribuyentes de Jujuy, ¿no? Ni se pagó con lo que recaudaba ese ferrocarril. Es decir, ahí lo que tenemos es un Estado dispuesto a invertir en la creación de infraestructura. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos eso. ¿De dónde salía la plata para esto? Principal fuente de recaudación en una economía que exporta mucho e importa mucho, comercio exterior, como era prácticamente en cualquier sociedad, en cualquier estado de ese tiempo. Ahí la Argentina no es original, simplemente que como tiene una economía exportadora muy dinámica y como además importa mucho, porque los niveles de ingresos son altos y mucha gente, y los argentinos compran bienes importados, no solo exportan, sino que compran bienes importados, bueno, el Estado se hace con una parte importante, se hace con una masa importante de recursos. Esa es la principal fuente de recaudación del Estado nacional. Y después se complementa con otras cosas. Porque, bueno, eso ¿a quién hizo potente? Al Estado federal. Digamos así, eso sería como el equivalente hoy de las retenciones. Pero después los estados no pueden grabar, estados provinciales no pueden grabar el comercio exterior. Eso ya está en la Constitución, ¿no es cierto? En la misma que todavía hoy tenemos, con las reformas que experimentó en distintos momentos, ¿no es cierto? Entonces, los estados provinciales, ¿qué recursos tenían? La mayoría, el impuesto sobre la propiedad. No fue tan bajo en Argentina. Sobre todo el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y sobre todo golpeaba más el campo que la ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira la fiscalidad provincial, el principal ítem es impuesto inmobiliario, renta sobre el suelo. ¿Sí? Entonces, digamos, yo creo que entonces habría que hacer esta distinción, ¿no? Un Estado potente, un Estado federal potente, y después Estados provinciales que, bueno, de acuerdo a su fuerza relativa, a su capacidad de recaudar, tenían políticas más ambiciosas o menos ambiciosas, ¿no? Mucho más ambiciosas, por ejemplo, en Santa Fe o en Buenos Aires que en Catamarca o Santiago del Estero o La Rioja, ¿no? Una última observación sobre esto. Ese sistema se vino abajo en los años 30, en la década de 1930. ¿Por qué? Porque se cayó el comercio internacional. Entonces ahí comenzó la deriva hacia el escenario que nosotros conocemos, que es como el sector exportador va perdiendo peso, bueno, hay que empezar a grabar otras cosas. Y ahí empezaron a cobrar relieve dos tipos de impuestos. Lo que se llama IVA, hoy le llamamos IVA, impuesto al consumo, y impuesto a lo que en la época se llama impuesto a los réditos, que hoy le llamamos impuesto a las ganancias. Esas dos cosas nacieron en los años 30 y dan cuenta, bueno, de un país que se está volviendo, cuya economía se está volcando hacia el mercado interno, porque ya no puede sostener su nivel de gasto con lo que le da el comercio internacional. Bueno, estamos aquí desde Compromiso. El diputado Pinotti tuvo que hacer unas cuestiones, por eso, digamos, ha abandonado, pero estamos acá de Compromiso. No sé si queda alguna otra pregunta para Roy, Enrique. Yo por ahí sí hago una observación o sumo una reflexión a la discusión, a ver vos, Roy, qué opinás. Yo lo que creo es que analizando esa cuestión histórica de Argentina y pensando en el futuro,
para mí lo central, que fue en aquel momento y que sigue siendo hoy, es que la Argentina debe ir acompañando los diversos procesos de revoluciones industriales. Yo lo pienso acá en Rafaela, por ejemplo, que si uno se fija, Rafaela fue acompañando muy bien también la industrialización del país, la industrialización del mundo. No solamente se quedó con el campo, sino que empezó a desarrollarse un eslabonamiento industrial alrededor de las materias primas. Acá en Rafaela las primeras industrias que surgieron fueron las queseras, las del cuero, las lácteas, las de la carne de vacuna, la del cerdo, que fueron desarrollando a su vez una industria metalmecánica que tenía que ver con la reparación de maquinaria agrícola, con la reparación de equipamiento de la industria. Después, mucho más adelante, en la década del 60, aparecen las otras grandes industrias que tenemos por lo menos aquí en Rafaela, que son las autopartistas, las valvuleras, por ejemplo, y las de autopartes, que tienen que ver con otra tecnología y con otro desarrollo industrial. Pero, volviendo a la cuestión central, me parece que, como desafío hoy en el presente es eso, es que la Argentina y nuestra región y nuestra provincia en particular tiene que acompañar e invertir en función del momento de la revolución industrial en la que estamos. Se habla de que hubo 4 revoluciones industriales en la historia del mundo: la primera, la de la máquina de vapor, en función de la quema de carbón; la segunda en función del petróleo y la electricidad; la tercera en función de la automatización, y se habla de que estamos en una cuarta con la cuestión de la digitalización y la informatización. Bueno, ¿cómo hacemos que Argentina, Santa Fe y nuestras regiones se acoplen a ese modelo tecnológico que impera en el mundo? Porque, como decías, en su momento el mundo demandaba productos primarios, Argentina iba acompañando ese proceso, y tecnológicamente también iba acompañando ese proceso. Vos lo decías con el tema del ferrocarril. Bueno, el ferrocarril en esa época era algo sumamente innovador y muy modernizador para la Argentina y para el sistema productivo argentino. Entonces hoy, es cómo Argentina acompaña los nuevos desafíos tecnológicos productivos. Pongo un ejemplo muy claro que en algún momento en otra charla lo ha dicho Enrique. Qué grave error es que el gobierno nacional está apostando a la inversión en vaca muerta. Gravísimo error. El mundo está sacando inversiones de la producción de combustibles fósiles y yendo hacia las energías renovables, y acá en Argentina estamos yendo al revés. Bueno, ahí creo que es clarísimo el ejemplo de cómo la Argentina tiene que salir de ese lugar, porque nos estamos quedando en el siglo XX, y apostar a las nuevas tecnologías a las cuales en esta cuarta revolución industrial el mundo va a ir avanzando. Tiro otro ejemplo. Hace unos meses se aprobó la ley a nivel nacional no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Y un dato interesante es que en Argentina hay un muy interesante mercado de programadores, mercado de trabajo de programadores, y que la mayoría de esos programadores trabajan para empresas multinacionales extranjeras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese valor agregado que le agrega el programador local quede también en la industria nacional y en los elabonamientos tecnológicos productivos de la Argentina? Eso, no sé vos qué opinás. Sí, mira, no me voy a extender mucho porque ya es medio tarde y voy a hablar un poco más de estos temas en la próxima, ¿no? Digamos así, me voy a centrar más en la historia de la industria, los problemas de la industrialización en la próxima. Simplemente lo que quería decir es que Rafaela es un poco una mosca blanca, ¿no? Es decir, es un caso singular, y por las razones que fuere, yo no tengo claro qué es lo que hizo que allí pudiera prosperar un tipo de empresa capaz, por ejemplo, de exportar. No es un fenómeno frecuente, sobre todo antes de la llegada de la exportación de servicios a la que vos hacías referencia, como una de las ventajas comparativas que tiene hoy la Argentina, ¿no es cierto? Tiene personas muy capacitadas, mucho potencial en ese tipo de actividades, ¿no? Pero Rafaela y un conjunto,
un entorno bien particular, logró alcanzar estándares de calidad internacionales que son muy infrecuentes en la industria argentina, ¿no? Y yo creo que eso hay que enfatizarlo, ¿no? Porque cuando uno mira, bueno, cómo es la industria argentina, se ve que Rafaela es una cosa medio rara. El núcleo fundamental del desarrollo industrial argentino empezó, digamos así, cerca de los grandes mercados de consumo, porque fue sobre todo una industria dirigida al consumo doméstico. Y por eso fue sobre todo una industria cuyas grandes plantas estaban fundamentalmente en Buenos Aires y un poco en el conurbano. 2/3 de la inversión de capital industrial en la Argentina, hasta que las cosas empezaron a desarmarse en la década del 70, estaban en Buenos Aires y en los partidos inmediatamente alrededor, en la cintura que rodea a la capital federal, ¿no? Y hubo pocas oportunidades de diversificar ese proceso de crecimiento. Córdoba tiene alguna cosa, tuvo alguna cosa con la industria automotriz en su momento, pero sin duda yo creo que es una asignatura pendiente y hay mucho para reflexionar sobre cómo hacer que esas experiencias a las que vos haces referencia puedan replicarse en otros entornos que nos permitan, bueno, construir una Argentina más equilibrada en términos de su desarrollo territorial. Hoy todos, creo que no hay nadie que... Cuando yo estaba hablando recién de Buenos Aires, de Rosario, y señalado sobre todo los aspectos positivos, bueno, la gente en la época lo veía así, pero hoy no lo vemos así. Hoy tendemos a pensar que ciudades de una escala como esta que estoy mencionando tienen un montón de problemas, ¿no? Así que, bueno, esto es parte de los problemas que tenemos que poner sobre la mesa y quiero decir algo de esto sobre esto en la que viene y no quiero ocuparles más tiempo. Muy claro, Roy. No sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, Verónica, que aportaba lo que había dicho Matías, sin dejar de articular los procesos educativos y sus coyunturas, agregaría lo que había comentado ahí Matías. Estaríamos como para el cierre, realmente clarísima, digamos, la charla didáctica y realmente muchísimas gracias. Roy, gracias Enrique también, digamos, por la apertura, desde aquí de Espacio Compromiso. Bueno, y esperando ya la semana que viene, lo que se viene, la era de la industrialización por sustitución de importaciones, Roy. Es así. Así De es. 1930 a 1990 será la continuidad de este ciclo de charlas que estamos organizando desde Espacio Compromiso. Muchísimas gracias, Roy, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, digamos, en el día de hoy. Impresionante, nadie se desconectaba, realmente quedaban ahí atrapados, digamos, en este encuentro. Muchas gracias a todos. Y bueno, estaremos reencontrándonos el martes que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por el aguante. No. Un placer. Muy bueno, Roy. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Ok. Bueno, buena semana para todos entonces.